Me llamó, parásito, por casarme con su hijo. Lo que no sabe es que toda su familia vive del dinero que yo invertí en secreto para salvarlos. Y la deuda está por cobrarse. El aire en la gran mansión de Polanco era denso y pesado, una mezcla casi sofocante del perfume floral de las invitadas, el aroma de los lirios blancos que desbordaban de jarrones de plata, y una tensión tan palpable que casi se podía cortar con los cuchillos de la cena. Celebrábamos el 40º aniversario de bodas de mis suegros, un evento que, como todos los eventos de los Acosta, tenía menos que ver con la celebración del amor y mucho más con la reafirmación del estatus, una exhibición descarada de poder y riqueza. Los candelabros de cristal, colgando como constelaciones heladas, derramaban una luz dorada y despiadada sobre un centenar de rostros sonrientes, sonrisas tan perfectamente pulidas y frías como la platería sobre los manteles de lino. Yo, Leonila, me sentía como una anomalía, un error de cálculo en su ecuación de perfección social. Sentada junto a mi esposo, Benigno, observaba la escena con la distancia de un antropólogo estudiando una tribu extraña. 8 años. Llevaba 8 años casada con él, 8 años aprendiendo a descifrar las complejidades de una familia que me toleraba como un accesorio necesario pero no deseado. 8 años perfeccionando el arte de la sonrisa neutral y la mirada vacía. Benigno, a mi lado, era un manojo de nervios enfundado en un smoking de diseñador. Su risa era un poco demasiado alta, sus movimientos un poco demasiado bruscos. No estaba celebrando, estaba actuando, buscando desesperadamente la aprobación de su madre en cada gesto, en cada palabra. Era un satélite perpetuamente atrapado en la órbita de Hermila. Y entonces, la matriarca se puso de pie. Hermila Acosta, vestida con una seda color esmeralda que hacía juego con la frialdad de sus ojos, hizo tintinear su copa con un tenedor. El murmullo de conversaciones cesó al instante, como si hubiera accionado un interruptor. Tenía esa cualidad, un magnetismo oscuro que exigía atención. Queridos amigos, amada familia, comenzó, su voz era un terciopelo que escondía espinas. ¿40 años? ¿Quién lo diría? Hizo una pausa, permitiendo que el peso de esas 4 décadas se asentara en la sala. 40 años construyendo un legado junto a mi inolvidable esposo, Ramiro, que desde el cielo nos observa. Se tocó el corazón, un gesto ensayado a la perfección. Un legado de fuerza, de tradición, un apellido que es sinónimo de excelencia. Un legado que ahora mi adorado hijo, mi Benigno, lleva sobre sus hombros con una gallardía admirable. Todas las miradas se giraron hacia Benigno, quien se irguió en su silla, su pecho inflándose con orgullo filial. Me dedicó una mirada fugaz, casi una disculpa silenciosa, antes de regalarle a su madre una sonrisa de devoción. Sabía lo que vendría después. El brindis de Hermila siempre seguía un guión, y en ese guión, yo siempre era la villana sutil. Un legado, continuó, y sus ojos, como misiles teledirigidos, encontraron los míos a través de la mesa. ¿Qué debemos proteger con uñas y dientes de influencias externas, de aquellos que no comprenden nuestro mundo ni comparten nuestra sangre? Un apellido que no se mezcla, que no se diluye. Se fortalece desde adentro, con los mismos valores, con la misma estirpe. Cada palabra era una bofetada. Yo era la influencia externa, la sangre diferente. Mi padre había sido un catedrático de economía, un hombre cuyo único legado era una mente brillante y una biblioteca llena de libros. Para Hermila, eso era peor que la pobreza, era la mediocridad. Antes de que pudiera rematar su discurso, una prima lejana de Benigno, Caridad, una mujer de corazón genuinamente amable, se inclinó sobre la mesa. Leonila, qué collar tan exquisito, dijo, su voz un susurro cálido. Es tan elegante, tan, tú. Agradecí con una pequeña sonrisa, tocando instintivamente la sencilla cadena de oro, el último regalo de mi padre. Hermila, que lo oía todo, sonrió con condescendencia. Elegante, sí. Discreto, dijo, arrastrando la palabra como si fuera un insulto. Algunas personas simplemente no están hechas para brillar, querida. Se sienten más cómodas en la sombra, pasando desapercibidas. Se rió, una risa corta, sin alegría, que resonó en el silencio expectante. Y entonces,
mirándome fijamente, con una crueldad calculada para que todos fueran testigos, soltó el golpe de gracia. Pero, ¿qué se puede esperar? El oro no cambia el origen. Al final, no eres más que una arribista. El silencio que siguió fue diferente. No era respetuoso, era denso, incómodo, casi violento. Pude sentir el peso de 100 pares de ojos sobre mí. Vi la lástima en la cara de Caridad, el morbo en la de otros, la deliberada fascinación de muchos por el patrón de sus platos o el color de su vino. Vi, sobre todo, la nuca de mi esposo, Benigno, quien se había inclinado hacia adelante, fingiendo una tos repentina, abandonándome en la isla de la humillación. Una oleada de fuego helado me recorrió. Pero no era la ira ciega que ella esperaba. Era algo más puro, más afilado. Era la claridad absoluta. La comprensión de que había estado regando una planta muerta durante 8 años. La esperanza de que el amor de Benigno floreciera por encima de la influencia de su madre era una fantasía. Lentamente, con una precisión que me sorprendió incluso a mí misma, coloqué el cuchillo y el tenedor a cada lado de mi plato, perfectamente paralelos. Mis manos no temblaban. Mi pulso era firme. Levanté la vista, ignorando a todos los demás, y encontré la de Hermila. Ella esperaba lágrimas. Esperaba un sollozo ahogado. Esperaba que me levantara y huyera, confirmando mi debilidad. No le di nada. Solo la miré. Y en mi silencio, en la quietud de mi mirada, le hice una promesa. Una promesa que ella no pudo oír, pero que resonó en mi alma como un trueno. El juego que ella había dirigido durante tanto tiempo había terminado. Y yo, la pieza insignificante, estaba a punto de volcar el tablero. El viaje de 40 minutos de Polanco a nuestra casa en las Lomas se sintió como una travesía por un purgatorio silencioso. Dentro del Mercedes, el único sonido era el suave zumbido del motor y el eco ensordecedor de la palabra, arribista, rebotando en las paredes de mi cráneo. Benigno conducía con los nudillos blancos de tanto apretar el volante de cuero, su perfil una silueta de cobardía tallada en la penumbra. Sabía que en su mente se libraba una batalla, pero era una batalla amañada, en la que el miedo a su madre siempre noqueaba a cualquier atisbo de lealtad hacia mí. Yo, mientras tanto, con la mirada perdida en el borrón de las luces de la ciudad, deambulaba por las galerías de mi museo personal. Un museo privado y silencioso, cuyas exhibiciones no eran de arte, sino de cicatrices. Cada recuerdo, una herida cuidadosamente preservada. La primera galería estaba dedicada a nuestra boda. La recordaba con una claridad dolorosa. El día había sido soleado, casi perfecto. Mi padre, radiante de orgullo, me llevó al altar. Mi vestido, comprado con sus ahorros, era de una elegancia atemporal. No era de un diseñador de renombre, pero para mí, era el más bello del mundo. Durante la recepción, mientras mi padre charlaba animadamente con unos amigos, pasé junto a Hermila. Ella hablaba en un susurro conspirador con una de sus amigas, pero sus palabras, afiladas como cuchillas, llegaron a mis oídos. El vestido es, bonito, supongo. Para ser de confección. Se nota que no tiene linaje. Pero, ¿qué se le va a hacer? Es lo que Benigno eligió. Sentí la primera punzada, la primera gota de veneno. Benigno, que estaba a mi lado, apretó mi mano y me guió hacia la pista de baile, fingiendo una sordera conveniente. Esa fue la primera cicatriz, la primera pieza de mi colección. Avancé mentalmente a la siguiente sala, la más oscura, titulada, El préstamo. Hace 3 años, Benigno llegó a mi estudio una noche, su rostro descompuesto por una angustia que, en mi ceguera de amor, creí genuina. Me habló de una crisis en Legado Ramiro, de una oportunidad de inversión que podría salvarlos, un proyecto inmobiliario en la Riviera Maya. Es una cosa segura, Leo, me juró, sus ojos suplicantes. Pero necesitamos liquidez ya. Es por nuestro futuro, por el legado de mi padre. Me mostró proyecciones, gráficos, un plan de negocios que parecía sólido. Le creí. Al día siguiente, liquidé una parte considerable de los bonos que mi padre me había heredado y le transferí el dinero.
Un mes después, recibí una llamada. Era un viejo amigo de mi padre, director de seguridad en uno de los casinos más exclusivos de la ciudad. Leonila, lamento molestarte, dijo con voz grave. Pero el nombre de tu esposo ha aparecido en nuestros informes. Tiene una deuda considerable. Creí que debías saberlo. El mundo se me vino abajo. Cuando confronté a Benigno con la verdad, se derrumbó. Las lágrimas, los sollozos, las promesas de que era un problema del pasado, de que el dinero de la inversión también era para cubrir esas viejas deudas. Te lo juro, Leo, se acabó. No volverá a pasar. Lo perdoné, porque quería creerle. Pero esa noche, mientras él dormía, entré en su despacho y encontré los extractos de cuenta que lo confirmaban todo. Los imprimí y los guardé en una caja fuerte. Se convirtieron en la pieza central de esa dolorosa exhibición. La última galería que visité en mi mente esa noche era la de las pequeñas humillaciones diarias. Era la más concurrida. Contenía innumerables momentos. Como aquella cena con socios alemanes, donde yo, con mi fluidez en el idioma, estaba a punto de aclarar un punto crucial de un contrato, cuando Ofelia, la hermana de Benigno, me interrumpió con una risita. «Ay, cuñadita, siempre tan aplicada, pareces una traductora. Deja que los hombres hablen de negocios». Los alemanes me miraron con extrañeza, Benigno carraspeó y cambió de tema, y yo sentí como mi valor profesional era reducido a polvo. El coche finalmente se detuvo en el silencio de nuestro garaje. El motor se apagó, y el silencio se hizo aún más pesado, más acusador. «Leo», susurró Benigno, su voz era un hilo frágil. «Mi madre, ella no quiso». «No», lo corté, mi voz era sorprendentemente firme, sin un ápice de temblor. «No te atrevas a justificarla. Y no te atrevas a disculparte por ella. Tu momento para hablar fue en esa mesa, hace una hora. Y elegiste el silencio». Salí del coche, cerrando la puerta con un sonido seco y definitivo. Entré en la casa, cada paso sobre el mármol frío era una reafirmación. Ya no era la esposa dócil, la nuera complaciente. Era la guardiana de mi propio museo. Y esa noche, había decidido que era hora de cerrar sus puertas al público y empezar a construir algo nuevo. Algo mío. Algo inexpugnable. Apenas había dejado mi bolso en la consola del vestíbulo cuando el timbre resonó en la casa silenciosa, un sonido estridente y demandante. No necesité preguntar. Sabía quién era. Benigno, con el rostro pálido, abrió la puerta para revelar a Hermila, quien entró sin ser invitada, seguida de cerca por Ofelia. La emperatriz y su dama de compañía habían venido a terminar el asalto. En la sala. «Ahora», ordenó Hermila, su voz era un látigo. No me miró a mí, sino a su hijo, pero la orden era claramente para mí. Benigno me lanzó una mirada suplicante. «Por favor, Leo. Solo escúchala». Lo seguí, no por obediencia, sino por una curiosidad casi clínica. Quería ver hasta dónde eran capaces de llegar. Me senté en un sillón individual, deliberadamente apartada del sofá donde ellas se instalaron como un tribunal. Benigno permaneció de pie, moviéndose incómodamente entre los dos frentes. «La empresa, Leonila», comenzó Benigno, su voz sonaba forzada, como si estuviera leyendo un guión. «Como sabes, no está en su mejor momento. Hemos tenido algunos contratiempos». Hermila soltó un bufido impaciente. «¿Contratiempos? Por el amor de Dios, Benigno, deja de endulzar la verdad. Estamos al borde del abismo». Tu esposo, en su ilimitado optimismo, la palabra optimismo fue pronunciada como si fuera una enfermedad, ha hecho algunas inversiones audaces. Y ahora el consorcio bancario nos ha dado un ultimátum. O presentamos un plan de reestructuración viable con una nueva garantía financiera para fin de mes, o iniciarán el proceso de liquidación. Escuché cada palabra, mi mente procesando la información con una velocidad vertiginosa. Legado Ramiro no estaba en problemas, estaba en cuidados intensivos, y ellos acababan de desconectar el respirador. La humillación en la cena,
Ahora lo entendía, no era solo crueldad gratuita. Era el primer paso de una estrategia de manipulación, derribarme para luego presentarse como mis salvadores, si tan solo yo accedía a su pequeña petición. Necesitamos un aval, dijo Benigno, su voz bajando a un susurro conspirador. Un aval personal. Alguien con activos líquidos y sin deudas. Y tú, Leo, tú eres la única. Y ahí estaba. La verdadera razón de todo. El golpe final. Es tu deber, sentenció Hermila, inclinándose hacia adelante, sus ojos fijos en mí. Sacrificaste tu apellido para unirte al nuestro. Has vivido bajo nuestro techo, has disfrutado de nuestro estatus. Ahora es el momento de que contribuyas. Tu herencia. Ese dinero que tu padre te dejó. Es hora de que sirva a un propósito mayor, salvar el legado de mi esposo, el futuro de tu marido. La lógica retorcida era casi admirable. En su mundo, yo les debía algo. Mi amor, mi lealtad, e incluso el dinero ganado por mi propio padre, todo pertenecía al clan Acosta. Benigno se acercó, arrodillándose a mi lado en un gesto de melodrama barato que me revolvió el estómago. Tomó mis manos entre las suyas, estaban frías y sudorosas. Leo, por favor, susurró. ¿Recuerda cuando nos casamos? Hablamos de construir un futuro juntos, de hacer crecer la empresa, de honrar la memoria de mi padre. Esto es por él. No puedo permitir que su nombre se manche con la quiebra. Hazlo por mí. Hazlo por el amor que un día nos tuvimos. La mención de don Ramiro fue su error fatal. De repente, mi mente me transportó a su estudio, años atrás. Yo estaba revisando unos informes financieros para un proyecto de la maestría. Él entró y se quedó observándome en silencio. Luego, se acercó a su escritorio, tomó su pluma favorita, una Montblanc Meisterstück que siempre usaba para firmar los contratos importantes, y me la ofreció. Toma, dijo. Un verdadero estratega sabe que hay momentos para invertir, momentos para retirarse y momentos para proteger lo que es tuyo. Confío en las mentes que calculan, no en los corazones que exigen. Nunca lo olvides, muchacha. Esa pluma, símbolo de su respeto por mi inteligencia, estaba en mi estudio. Y sus palabras resonaron en mi cabeza, ahogando las súplicas de su hijo. ¿Honrar su memoria? Ellos habían deshonrado todo lo que él representaba, la prudencia, la visión, la integridad. Me levanté bruscamente, soltándome de las manos de Benigno. El movimiento fue tan repentino que él trastabilló hacia atrás. Necesito pensarlo, dije, mi voz era un filo de navaja. ¿Pensarlo?, chilló Hermila, poniéndose de pie. Su rostro estaba rojo de ira. ¿Qué demonios hay que pensar? ¿No entiendes que cada segundo cuenta? Es el apellido de tu esposo, el pan de tus futuros hijos. Entiendo la urgencia perfectamente, repliqué, mi voz subiendo de volumen por primera vez en 8 años, sorprendiéndolos a todos. Entiendo el riesgo. Entiendo que me están pidiendo que apueste el legado de mi padre para salvarlos de las consecuencias de su propia incompetencia. Caminé hacia ellos, y por primera vez, vi a Hermila retroceder un paso. Así que, sí. Necesito pensarlo. Necesito calcular. Me di la vuelta y subí las escaleras, cada paso resonando en el silencio atónito de la sala. No me importaban sus miradas, sus susurros furiosos. En mi mente, ya no estaba en esa casa. Estaba en una sala de guerra, y la estratega que don Ramiro había visto en mí estaba finalmente lista para tomar el mando. La respuesta a su exigencia no sería un sí o un no. Sería un jaque mate. La mañana siguiente no conduje hacia el reluciente distrito financiero donde se encontraban los abogados de los Acosta. En su lugar, me dirigí a un discreto edificio en Santa Fe, un lugar que no figuraba en ningún mapa de la vida social de mi familia política. Allí, en el último piso, se encontraba el verdadero centro de mi poder, la oficina de mi tío Silvestre. Silvestre, el socio y mejor amigo de mi padre, era un hombre cuya tranquilidad desmentía una de las mentes financieras más agudas de México. Después de la muerte de mi padre,
se convirtió en mi mentor, mi confidente y el arquitecto silencioso de mi independencia financiera. Tardaste más de lo que esperaba, dijo a modo de saludo, sin levantar la vista de una pantalla llena de gráficos. Me sirvió una taza de café negro, sin preguntar. Me conocía bien. La paciencia es una virtud estratégica, tío. Tú me lo enseñaste, respondí, sentándome frente a él. Y la acción decisiva es su recompensa, replicó, finalmente mirándome. Sus ojos grises, agudos y penetrantes, me analizaron. Así que, ¿cuál fue el catalizador? Anoche me llamaron a revista y esta mañana me pidieron que les entregara mi herencia en una bandeja de plata, resumí. Silvestre asintió lentamente, una media sonrisa formándose en sus labios. Clásico de los Acosta. Arrogancia y desesperación, una combinación letal. Muéstrame el estado actual de Legado Ramiro. Proyecté en la pantalla de la pared los archivos que había estado analizando toda la noche. El balance de la empresa era un poema al desastre. Deudas con proveedores, préstamos bancarios a punto de vencer, activos inmobiliarios inflados que no valían ni la mitad de lo que decían. Es un castillo de naipes en medio de un huracán, sentenció Silvestre. Un movimiento en falso y todo se derrumba. ¿Están acabados? Aún no, dije. Y con un clic, cambié la proyección. En la pantalla apareció un logo elegante, un ave fénix dorada con las alas desplegadas sobre un fondo azul oscuro. Debajo, el nombre, Inversiones Fénix. Este era mi secreto. Mi obra maestra. Mi plan de contingencia convertido en un arma de asalto. No había empezado como un plan de venganza. 5 años atrás, cuando vi las primeras grietas serias en la gestión de Benigno, el pánico se apoderó de mí. No por ellos, sino por la memoria de don Ramiro. No podía soportar ver cómo su obra, su vida entera, era dilapidada. Hablé con Silvestre. Juntos, creamos Inversiones Fénix, una firma de capital privado tan discreta y anónima que era prácticamente un fantasma en el sistema. Mi primera jugada fue defensiva. Cuando Legado Ramiro vendió un paquete de su deuda corporativa para conseguir liquidez, Fénix la compró a través de un intermediario en las Islas Caimán. Mi intención era simple, tener un asiento en la mesa, una pequeña voz para influir y proteger. Pero la sangría continuó. Cada trimestre, Benigno y Hermila tomaban una nueva decisión desastrosa, y cada vez, necesitaban vender más deuda, más activos. Y Fénix siempre estaba allí, comprando silenciosamente. Lo que comenzó como un intento de preservar el legado, se transformó lentamente a medida que las humillaciones personales se acumulaban. Cada desprecio de Hermila, cada traición silenciosa de Benigno, añadía una capa de acero a mi resolución. Mi plan de protección se convirtió en un plan de adquisición. La presa, sin saberlo, se estaba metiendo en la boca del depredador que ella misma había creado. ¿El porcentaje final?, preguntó Silvestre, aunque ya lo sabía. 65%, respondí, mi voz era firme. Desde la adquisición del bono corporativo de Interbanco la semana pasada, Inversiones Fénix es, oficialmente, el acreedor mayoritario de Legado Ramiro. Nuestra participación supera la de todos los demás bancos y acreedores juntos. Mi tío se reclinó en su silla, sus ojos brillando. El Fénix no solo renace de sus cenizas. A veces, construye su nido con las cenizas de otros. Benigno ha convocado una junta de consejo de emergencia para el viernes. Presentará un plan de reestructuración, le informé. Será nuestro escenario. Pasamos las siguientes horas puliendo cada detalle. La estrategia era un bisturí, no un martillo. Participarás como Fénix, por videoconferencia, por supuesto. Tu identidad permanecerá oculta hasta el último momento, planeó Silvestre. Rechazarás su plan. Eso los dejará sin opciones, forzándolos a negociar directamente contigo, en tus términos. No quiero negociar, tío, dije, mi voz era un hielo afilado. La negociación implica que ambas partes tienen algo que ofrecer. Ellos ya no tienen nada. Quiero el control total.
Silvestre me estudió en silencio por un largo momento. Leonila, una vez que aprietes este gatillo, no habrá vuelta atrás. Destruirás a tu esposo, a su familia. ¿Estás preparada para eso? Ellos destruyeron a mi esposo hace mucho tiempo, respondí. Lo reemplazaron con un títere asustado. Y destruyeron cualquier sentimiento que yo tuviera por su familia anoche. No estoy destruyendo nada, tío. Estoy haciendo una limpieza. Es hora de sacar la basura. Mi tío suspiró, pero luego asintió, una chispa de admiración en su mirada. De acuerdo. Entonces, es hora de llamar al licenciado Morales. Hay ciertos documentos que necesita preparar. Creo que se llevará una gran sorpresa al descubrir para quién ha estado trabajando realmente. La mención del viejo abogado, el pilar de la integridad de los Acosta, me recordó que esta jugada no era solo financiera. Era una jugada moral. Y yo estaba a punto de demostrar quién tenía realmente la autoridad moral para dirigir el legado de Ramiro Acosta. La sala de juntas de Legado Ramiro era el santuario personal de Hermila. A diferencia del resto de las oficinas, funcionales y modernas, esta sala era un anacronismo. Muebles de caoba oscura, pesadas cortinas de terciopelo y un retrato al óleo de un severo don Ramiro que parecía juzgar a todos desde la pared. Hermila creía que el ambiente inspiraba poder y tradición, en realidad, olía a naftalina y a ideas obsoletas. Ese viernes por la mañana, llegué 5 minutos antes, una táctica para observar. Mi atuendo fue cuidadosamente elegido, un traje sastre gris perla, elegante pero discreto. Mi cabello recogido en un moño bajo. Quería proyectar la imagen que ellos tenían de mí, la nuera silenciosa, la esposa trofeo, inofensiva. Era el camuflaje perfecto. Benigno ya estaba allí, deambulando como un animal enjaulado, secándose las palmas sudorosas en sus pantalones de casimir. A su lado, Ofelia revisaba su teléfono, completamente ajena a la gravedad de la situación. Hermila estaba en la cabecera de la mesa, en la silla que había pertenecido a su esposo, una usurpadora en su propio reino. Los otros miembros del consejo llegaron poco a poco. Estaba el señor Martínez, un hombre leal a don Ramiro desde el principio, cuyo rostro estaba permanentemente grabado con una expresión de preocupación. Y el joven Ubaldo, un sobrino de Hermila, un psicofante cuya única habilidad era asentir con entusiasmo a cada palabra que decía Benigno. Eran los restos de un naufragio. El último en entrar fue el licenciado Gaudencio Morales. A sus casi 70 años, se movía con la dignidad de un roble. Su traje oscuro era impecable, su portafolio de cuero estaba lleno de décadas de secretos de los Acosta. Saludó a todos con un asentimiento formal y se sentó a la cabeza de la mesa, frente al retrato de don Ramiro. Su rostro era una máscara de profesionalismo, pero cuando sus ojos se cruzaron con los míos por una fracción de segundo, creí percibir un destello, una señal casi imperceptible de que el plan estaba en marcha. Si todos están presentes, podemos comenzar, dijo el licenciado Morales, su voz era la de un patriarca, llenando el silencio. Benigno, el piso es tuyo. Mi esposo se levantó, carraspeando. Lo que siguió fue una de las presentaciones más penosas que había presenciado en mi carrera. Intentó proyectar confianza, pero su voz temblaba. Mostró diapositivas llenas de gráficos confusos y proyecciones financieras que eran pura ciencia ficción. Habló de sinergias innovadoras y paradigmas disruptivos, un torrente de jerga corporativa vacía para enmascarar la cruda realidad, estaban quebrados. Mientras él hablaba, yo no lo miraba a él. Observaba a Hermila. Ella no prestaba atención a los detalles del plan de su hijo. Su mirada estaba fija, casi con odio, en la gran pantalla de la pared, que por el momento solo mostraba el logo de Legado Ramiro, pero que pronto se conectaría con el acreedor que tenía su destino en sus manos. Y para lograr esta ambiciosa meta, exclamó Ubaldo, el sobrino, en un intento de generar entusiasmo, ¿cuál es exactamente el plan para asegurar el voto de Inversiones Fénix? Benigno tartamudeó. Bueno, estamos confiados en que verán la lógica de nuestro plan. Es beneficioso para todos. Hermila soltó una risita amarga. Por favor.
Esos son fondos buitre, probablemente de Nueva York o Londres. No entienden de lógica, solo de sangre. Si tuvieras una esposa, Benigno, con conexiones reales, con un apellido que abriera puertas, no estaríamos aquí, rogando a unos extraños. El insulto fue tan directo, tan público, que incluso el señor Martínez se removió incómodo en su silla. Benigno se sonrojó, pero no dijo nada. Yo permanecí inmóvil, contando los segundos en mi cabeza. El desprecio de Hermila era el preludio perfecto. Estaba preparando el escenario para mi entrada, y ni siquiera lo sabía. Muy bien, intervino el licenciado Morales, su voz cortando la tensión. Suficiente especulación. Es el momento de la votación. La propuesta de reestructuración necesita la aprobación del 75% del valor de la deuda para proceder. Los acreedores minoritarios ya han enviado sus votos por correo electrónico. El resultado es 10% a favor, 25% en contra. Hizo una pausa, mirando a todos en la sala. El destino de Legado Ramiro depende, por tanto, del voto del 65% restante, perteneciente a Inversiones Fénix. Un silencio denso y pesado se instaló en la sala. Todos los ojos, incluyendo los míos, se clavaron en la pantalla. Vi a Benigno tragar saliva, el sudor brillando en su frente. Vi a Hermila apretar los reposabrazos de su silla de cuero, sus nudillos blancos. Esperaban a su verdugo. Estableciendo conexión con el representante de Inversiones Fénix, anunció la voz metálica del sistema de conferencias. La pantalla parpadeó. 1, 2 veces. Y entonces, la imagen se estabilizó. Mi rostro llenó el monitor, proyectado en alta definición. No estaba en una oficina oscura, sino en un espacio luminoso y minimalista, con el horizonte de la ciudad extendiéndose detrás de mí. Mi atuendo ya no era el gris sumiso de la nuera. Llevaba un vestido de un rojo intenso, el color de la sangre, del poder, del fuego de un fénix. El jadeo colectivo fue audible. Benigno se quedó paralizado, con la boca abierta, como un pez fuera del agua. Ofelia dejó caer su teléfono al suelo. Ubaldo parecía haber visto un fantasma. Pero fue la reacción de Hermila la que saboreé. Su rostro pasó por una gama de emociones en segundos, confusión, incredulidad y finalmente, una furia volcánica. ¿Qué es esta farsa?, gritó, poniéndose de pie de un salto. Apaguen esa pantalla. Mi nuera es una simple ama de casa. No tiene nada que hacer aquí. Levanté una mano, un gesto simple que, magnificado en la pantalla, pareció tener el poder de una orden real. Ella se calló. Sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Hola, Benigno. Hola, suegra, dije, mi voz saliendo por los altavoces de la sala, clara, serena y absolutamente letal. Yo soy Fénix. La onda expansiva de mis palabras golpeó la sala de juntas con la fuerza de una explosión silenciosa. Benigno se desplomó en su silla, su rostro una máscara de cera. Ofelia parecía haber dejado de respirar. Los demás miembros del consejo intercambiaban miradas de puro desconcierto. Pero Hermila, tras el shock inicial, se recuperó con la ferocidad de una leona herida. Imposible, rugió, su voz temblando de una rabia que distorsionaba sus facciones. Esto es un absurdo, un truco. Eres una arribista, una mosca muerta. No tienes ni el dinero, ni la astucia, ni el derecho de hacer algo así. Se giró bruscamente hacia el licenciado Morales, señalándome en la pantalla. Gaudencio, te exijo que detengas esta locura. Esta mujer está usurpando un lugar que no le corresponde. Yo dejé que su furia se estrellara contra la muralla de mi calma. Los sentimientos no cambian los hechos, Hermila. Y los hechos están notariados, dije, mi tono era uniforme, casi pedagógico. A mi lado, en la pantalla, comenzaron a desfilar documentos con una fluidez impecable, contratos de compra de deuda con el sello de bancos suizos, certificados de acciones emitidos en paraísos fiscales, transferencias electrónicas por millones de dólares. Durante 5 años,
he recogido metódicamente los pedazos que ustedes, en su ceguera y arrogancia, desechaban. Cada proyecto fallido de Benigno, cada vez que necesitaban liquidez urgente y vendían paquetes de deuda a precio de saldo, yo estaba allí. Comprando. Consolidando. Esperando. Benigno finalmente articuló una palabra, su voz era un quejido lastimero. Leo, ¿por qué? ¿Por qué no me dijiste nada? Podríamos haberlo solucionado juntos. Sentí una punzada de algo que podría haber sido compasión, pero la extinguí al instante. No, Benigno. No podríamos, repliqué, mi voz suavizándose con una tristeza genuina y cortante. ¿Decirte qué? ¿Qué estaba usando la herencia de mi padre, ese dinero que tanto despreciaban, para salvarte de ti mismo? Que mientras tu madre me llamaba parásito en cada oportunidad, yo estaba secretamente impidiendo que el legado de tu padre, un hombre bueno, se convirtiera en cenizas. No lo habrías entendido. Habrías visto mi fortaleza como una amenaza. Habrías corrido a contárselo a tu madre y juntos habrían intentado arrebatarme el control. Lo sé, porque es lo que siempre han hecho. La furia de Hermila se transformó en un cálculo desesperado. Así que eres la acreedora mayoritaria. Muy bien, espetó, intentando recuperar el control. Eso te da un voto, nada más. No te da el control de la compañía. Nosotros somos los Acosta. La sangre y el apellido son los que mandan aquí. Te declararemos en bancarrota antes de dejar que una advenediza como tú ponga sus manos sobre lo que es nuestro. Benigno, viendo una última tabla de salvación en las palabras de su madre, asintió con una energía renovada. Tiene razón. Lucharemos. No te saldrás con la tuya. Sonreí de nuevo, pero esta vez fue una sonrisa genuina, casi divertida. El espectáculo de su desesperación era a la vez patético y esclarecedor. Tienen razón en algo, concedí, mi voz volviéndose deliberadamente lenta, saboreando cada palabra. Fue un plan muy complejo. Demasiado complejo para haberlo hecho sola. Hice un gesto casi imperceptible con la cabeza, una señal que solo una persona en esa sala, además de mí, entendería. Y entonces, el verdadero terremoto sacudió los cimientos de la sala de juntas. El licenciado Gaudencio Morales, el pilar de la tradición, el hombre que había sido el ancla de la familia durante 40 años, se puso de pie lentamente. Su movimiento fue tan deliberado y solemne que todas las miradas se volvieron hacia él. Hermila, Benigno, comenzó, su voz era grave, profunda, con el peso de la historia. He permanecido en silencio durante demasiados años, por lealtad a la memoria de mi amigo, Ramiro. Pero mi lealtad siempre fue a él y a su visión, no a la parodia en la que ustedes convirtieron su legado. De su maletín de cuero, sacó un sobre grueso, sellado con lacre. Lo colocó sobre la mesa de caoba con un sonido sordo y definitivo. Ramiro era un hombre brillante. Y, al contrario que ustedes, no era ciego. Vio la debilidad en su hijo y la soberbia en su esposa. Sabía que un día, su imperio podría estar en peligro, no por el mercado, sino por su propia sangre. Abrió el sobre y extrajo un único documento, encuadernado en piel. Antes de morir, Ramiro me confió esto. Es lo que en el derecho corporativo se conoce como una acción de oro. Una acción única, indivisible, que le otorgaba a su poseedor, en este caso, a mí, como su albacea y ejecutor de confianza, un poder de veto absoluto y la autoridad final sobre cualquier decisión que afectara el futuro y la dirección de la compañía. Hermila lo miraba fijamente, su boca abierta en una O de puro horror. Eso es imposible. Es ilegal. Al contrario, Hermila. Es perfectamente legal y está inscrito en el acta constitutiva original, esa que nunca te molestaste en leer, replicó el licenciado con una calma glacial. Y venía con una instrucción final, un testamento moral, Gaudencio, si alguna vez mi familia, por su propia incompetencia y arrogancia, amenaza con destruir todo lo que he construido, te doy mi bendición para que uses esta acción y entregues el control a alguien que sí sea digno de ese legado. El licenciado Morales levantó la vista y me miró a través de la pantalla, y ahora entendí el destello que había visto en sus ojos antes.
No era una señal, era una promesa. Hace 5 años, después de presenciar la inteligencia, la integridad y la paciencia de Leonila, supe que había encontrado a esa persona. La contacté. La ayudé a estructurar Fénix. La asesoré en cada paso. No para destruir a la familia, sino para cumplir la última voluntad de mi mejor amigo. Levantó el documento en alto para que todos lo vieran. Por tanto, en mi capacidad como albacea de la última voluntad de don Ramiro Acosta, y haciendo uso del poder que me confiere esta acción de oro, cedo el control total y el poder de voto irrevocable de esta acción a la única persona en esta sala que ha demostrado ser merecedora de dirigir esta compañía, la señora Leonila. La transferencia es legal, inmediata e irrefutable. El silencio que siguió fue el sonido de un mundo derrumbándose. El juego no solo había cambiado. El tablero mismo había sido pulverizado. Y sobre sus ruinas, se erigía un nuevo poder, uno que ellos nunca vieron venir. La declaración del licenciado Morales no fue una estocada, fue una decapitación. La fachada de poder de los Acosta se desintegró en tiempo real, en el aire acondicionado y estéril de la sala de juntas. Hermila fue la primera en romperse. La furia se evaporó de su rostro, dejando atrás una máscara de incredulidad y pánico. Traidor, siseó, su voz un graznido ahogado. Intentó abalanzarse sobre el escritorio hacia el abogado, una furia impotente en sus ojos, pero sus piernas parecieron fallarle. Se tambaleó y se desplomó en su silla de cuero, el sonido de su cuerpo golpeando el asiento resonó en la sala. Se cubrió el rostro con las manos, sus hombros sacudiéndose en sollozos secos y silenciosos. La emperatriz había sido destronada. Benigno, por su parte, pareció encogerse. El hombre de casi 40 años desapareció, reemplazado por un niño asustado y confundido. Se quedó mirando la pantalla, donde mi rostro permanecía sereno, y susurró mi nombre una y otra vez, como un mantra sin sentido. Leo. Leo, ¿cómo? No era una pregunta, era el lamento de alguien que finalmente comprendía la magnitud de su propia irrelevancia. Ofelia, que hasta ese momento había sido una espectadora silenciosa, finalmente reaccionó. Un sollozo agudo escapó de sus labios, y se levantó, corriendo hacia su madre para abrazarla, ambas llorando ahora en una mezcla de autocompasión y desesperación. Yo observé la escena desde mi pantalla, sintiendo una extraña desconexión. No había placer en su dolor. Solo la fría satisfacción de un plan ejecutado a la perfección. La votación ha terminado, declaré, mi voz cortando el drama familiar. El plan de reestructuración propuesto por el señor Benigno Acosta queda formal y unánimemente rechazado. El licenciado Morales, impasible, hizo una anotación en su libreta. Consta en actas, dijo con voz firme. Y ahora, continué, mi tono volviéndose puramente profesional, como nueva directora del Consejo y accionista mayoritaria, con el poder conferido por la acción de oro del fundador, anuncio mis primeras decisiones ejecutivas. Hice una pausa, asegurándome de tener la atención de los temblorosos restos del Consejo. Primero, se ordena una auditoría forense completa e inmediata de todas las operaciones financieras de Legado Ramiro durante los últimos 5 años. El señor Martínez, dije, dirigiéndome al único miembro del Consejo que parecía aliviado, usted supervisará personalmente la contratación de una firma de auditoría externa e independiente. Quiero un informe detallado sobre cada centavo, cada contrato, cada inversión fallida y cada gasto injustificado. Vi a Benigno palidecer aún más. La palabra, auditoría, era su sentencia de muerte profesional y, posiblemente, legal. Segundo, el señor Benigno Acosta queda relevado de su puesto como director general, con efecto inmediato. Su acceso a las instalaciones, cuentas bancarias corporativas y todas las comunicaciones internas de la empresa queda revocado a partir de este momento. Seguridad lo escoltará fuera del edificio. Benigno intentó protestar, levantando una mano temblorosa. Leo, por favor, soy tu esposo. Usted y yo hablaremos de nuestro estado civil con nuestros respectivos abogados, lo interrumpí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. En esta sala, usted es un exempleado despedido por negligencia grave y posible malversación. No confunda las cosas.
El golpe fue tan brutal que Benigno se quedó sin aire. Se reclinó en su silla, derrotado. Tercero, continué, mi mirada ahora clavada en Hermila y Ofelia. Cualquier cargo de asesoría, remunerado o no, y cualquier beneficio corporativo, incluyendo coches de empresa y tarjetas de crédito, que la señora Hermila y la señorita Ofelia Acosta pudieran tener, quedan disueltos y cancelados a partir de hoy. Su presencia en las instalaciones o reuniones de esta compañía ya no es requerida ni bienvenida. Ofelia sollozó más fuerte. Hermila levantó la cabeza, sus ojos inyectados en sangre me lanzaron una última mirada de odio puro. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Sus ojos prometían una guerra personal que yo sabía que estaba lejos de terminar. Pero en el campo de batalla de los negocios, ella ya había perdido. El licenciado Morales se encargará de formalizar y ejecutar todas estas decisiones. Señoras, señores, la reunión ha terminado. Con esas palabras, hice una señal a mi tío, que estaba fuera de cámara. Mi imagen se desvaneció de la pantalla, dejándolos solos con las ruinas de su reino. En la oficina de Silvestre, me recliné en la silla y cerré los ojos por un instante. No sentía la euforia que había imaginado. No había un estallido de alegría triunfal. En su lugar, había una calma profunda, una sensación de alivio tan inmensa que era casi física. Era como si me hubieran quitado un peso de los hombros que había estado cargando durante 8 años sin darme cuenta. El peso de fingir, de sonreír a través del desprecio, de esperar un cambio que nunca llegaría. Mi tío me puso una mano en el hombro. Lo hiciste, sobrina. Has honrado la memoria de tu padre y la confianza de don Ramiro. Asentí, abriendo los ojos para mirar el horizonte de la ciudad a través del ventanal. El sol de la tarde bañaba los rascacielos en una luz dorada y brillante. Parecía diferente. Como si estuviera viendo el mundo por primera vez. Mi mundo. El que yo, Leonila, iba a construir a partir de ahora, con mis propias reglas. La batalla había sido ganada. Ahora, comenzaba la verdadera tarea de construir la paz. Pasaron 6 meses. 6 meses que se sintieron como una era geológica, un periodo de cambio y reconstrucción tan intenso que la mujer que había sido en aquella fiesta de aniversario parecía una extraña en una fotografía antigua. La auditoría forense fue un cataclismo. Reveló un ecosistema de mala gestión tan profundo que era casi una obra de arte de la incompetencia. Contratos inflados con empresas de amigos, inversiones en proyectos inmobiliarios fantasmas, y lo más doloroso, un desvío sistemático de fondos por parte de Benigno para financiar un estilo de vida que ni siquiera la fortuna de los Acosta podía sostener. Con un arsenal de pruebas irrefutables, el divorcio fue una mera formalidad legal. Benigno no luchó. No tenía con qué. Firmó todo lo que mi abogado le puso delante, un hombre vaciado de su arrogancia, reducido a una sombra. La compañía fue la primera en renacer. La rebauticé como Fénix Ramiro, un nombre que honraba tanto al Salvador como al fundador, una declaración de principios. Despedí a los parásitos y a los incompetentes, y contraté a un equipo de profesionales jóvenes y brillantes, gente con hambre de éxito y ética de trabajo. La cultura del miedo y el nepotismo fue reemplazada por una de meritocracia y transparencia. Por primera vez en una década, la empresa dejó de sangrar dinero. Era rentable. Tenía un futuro. Yo no me convertí en la CEO. Mi pasión no estaba en la gestión del día a día, sino en la arquitectura de la estrategia. Como presidenta del consejo, mi rol era guiar, supervisar y asegurarme de que la visión de don Ramiro, ahora fusionada con la mía, nunca más fuera traicionada. Esa tarde, estaba en mi oficina, la que antes había sido la de Benigno. El pesado mobiliario de caoba había sido reemplazado por líneas limpias de acero y cristal. En la pared, en lugar del retrato de sus padres, colgaba una impresionante obra de arte abstracto, una explosión de azules y dorados que evocaba el Renacimiento. Sostenía en mi mano la vieja pluma Montblanc de don Ramiro, su peso familiar y reconfortante. No sentía la euforia embriagadora que la gente asocia con la venganza. Sentía algo mucho más profundo y duradero, paz. La paz de haber puesto las cosas en su sitio,
de haber cumplido una promesa silenciosa al hombre que había visto mi valor cuando nadie más lo hizo. Mi teléfono personal, el que rara vez sonaba, vibró sobre el escritorio de cristal. Un número desconocido. Una parte de mí quiso ignorarlo, pero algo me impulsó a contestar. ¿Diga? ¿Leonila? La voz era vacilante, casi irreconocible. Me tomó un segundo ubicarla. Era Ofelia. Pero la voz carecía de su habitual tono burlón y altanero. Sonaba, rota. Sí, soy yo, respondí, mi tono era cortés pero distante. Hubo un largo silencio, solo roto por el sonido de su respiración temblorosa. Yo, sé que no tengo derecho a llamarte, comenzó, las palabras saliendo a trompicones. Pero, es mamá. No está bien. Me mantuve en silencio, esperando. Después de todo lo que pasó, continuó, su voz se quebró en un sollozo ahogado, tuvo un evento vascular cerebral. Ha estado en el hospital desde entonces. No habla mucho. A veces se queda mirando a la nada por horas. Pero hoy preguntó por ti. Procesé la información con una calma inquietante. Hermila, la mujer de hierro, la matriarca indomable, reducida a una cama de hospital. Y preguntaba por mí. ¿Por qué? ¿Para lanzarme una última maldición con el poco aliento que le quedaba? ¿O era una bandera blanca, un último y desesperado intento de redención? Benigno no se atreve a llamarte, añadió Ofelia, como si leyera mis pensamientos. Él, no es el mismo. Lo asignaron a la bodega de distribución en Toluca. Aceptó sin decir una palabra. Dicen que apenas habla con nadie. Es como si la auditoría le hubiera arrancado el alma. Sentí una punzada. No era lástima, no exactamente. Era el eco fantasmal del amor que una vez sentí por el hombre que Benigno podría haber sido. Pero ese hombre nunca existió. Eran las consecuencias. Las inevitables y dolorosas consecuencias de sus propias elecciones. Gracias por informarme, Ofelia, dije finalmente, mi voz era un modelo de neutralidad. ¿Vendrás?, preguntó, su voz un susurro cargado de una esperanza que me pareció casi obscena. ¿Vendrás al hospital a verla? Me levanté y caminé hacia el enorme ventanal. La Ciudad de México se extendía bajo mis pies, un océano de luces y sombras, un monstruo hermoso lleno de historias de supervivencia. Mi historia era solo una más. Tengo una reunión importante, Ofelia. Tengo que irme, dije suavemente, y colgué antes de que pudiera suplicar. Dejé el teléfono sobre el escritorio, la petición de Ofelia suspendida en el aire de la oficina. Me enfrentaba a una última decisión, quizás la más difícil de todas. ¿Ir a verla? ¿Ofrecer una rama de olivo, una migaja de perdón a la mujer que había intentado aniquilar mi espíritu? ¿O trazar una línea final en la arena, proteger mi paz recién ganada y dejar que la familia Acosta se ahogara en las consecuencias de su propio veneno? No sabía la respuesta. Y mientras miraba mi propio reflejo en el cristal, el de una mujer que apenas reconocía, más fuerte, quizás más fría, pero innegablemente más libre, me di cuenta de que mi historia no terminaba con una victoria rotunda. Terminaba con una pregunta. Una pregunta que les dejo a ustedes, que han escuchado mi verdad. Hice justicia al legado de un buen hombre y protegí lo que era mío. Pero ellos, a pesar de todo, siguen siendo familia. ¿Hice lo correcto, o la venganza, incluso la más justa, siempre deja un rastro de destrucción a su paso?